Pero, Sí. pastor, eso lo espero, porque realmente por motivo de trabajo de mi esposo hemos tenido que estar de un sitio para el otro. Pero ahora Ya. yo supongo, ¿no? Mientras que mis hijas estén aquí en Lima, como sus esposos son militares, entonces de pronto se van para otro sitio. Y Ah, yo voy a ya, usted de tener la que, célula en Chorrillos. sí, no, yo Ah, estoy viviendo aquí en Chorrillo, sí, en Chorrillos, la villa Chorrillos. militar, Sí, sí, Chorrillos, sí, sí. en Ah, casa ya, qué de bueno. Mica. Ah, qué Muy bueno, bien, qué bueno. hermanos. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a empezar y vamos a... Hay un perrito que no le han dado de comer, está ladrando. Vamos a... Listo, pastor, listo. Muy bien. Queremos compartir con cada uno de ustedes lo que queremos hacer, lo que hemos hecho en este año y cómo mejorar. Ahora que estamos trabajando en, en unidad, en armonía, con una sola visión, con la iglesia, con la zona de San Borja. Entonces, pero vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos, Señor, para poder participar de este tiempo de capacitación, de renovación, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar con esta idea. La idea es que la iglesia china es conocida como una iglesia tradicional, pero ahora tenemos que trabajar ese pensamiento que estamos saliendo de una iglesia tradicional para hacer una iglesia celular. Entonces, eso es lo que vamos a ir meditando. Y entonces, por ejemplo, una iglesia tradicional lo que busca es pescar en una pecera entre ellos, ahí convertirse entre hermanos, casi no invitan, y entonces están contentos, y entonces cuando se habla de evangelismo, entonces se miran entre ellos. Eso es pescar en la pecera. Una iglesia dinámica, una iglesia celular, es la que toma estos textos de lo que dice el Señor Jesús. Jesús dijo, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Hay una gran diferencia de pescar en una pecera, de echar la red en la parte más profunda. Por el resultado sabemos que cuando echaron la red en la parte más profunda en obediencia al Señor, sacaron tantas peces que la barca se hundía. En otra parte, después que Jesús resucita, los discípulos estaban una vez más ahí preocupados, tratando de comer, y entonces, y el Señor Jesús le dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces, y otra vez echaron la red al lado derecho y encontraron bastantes peces. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia tiene que escuchar al Señor Jesús y la iglesia lo que tiene que hacer es comenzar a tirar la red para poder capturar los peces donde están. Y entonces esa idea es lo que trabaja una iglesia celular, de echar la red en distintos lugares y no pescar en la pecera. Entonces, si ustedes están acostumbrados a pescar en la pecera, ahora tienen que cambiar su mentalidad de ir a los lugares más profundos o al lado derecho y poder avanzar. Y eso es lo que vemos aquí. Cómo es que de una persona comienza de una persona comienza a extenderse un grupo en este lugar. De esa misma persona se abre otro grupo. Estos son los pescadores. Y así se van armando tres grupos. Esta misma persona puede ir a tres lugares, empezar a visitar tres familias, y hay tres familias que abren su casa
y de pronto tiene 3 grupos. Y estas familias comienzan a compartir con otros y así se va multiplicando. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Mientras que el otro sigue dando vueltas en su pecera, tratando de capturar el único pez que tiene, aquí se va extendiendo y al final nadie lo para. La iglesia comienza a crecer. Eso es lo que necesitamos nosotros entender en cuanto a la iglesia celular. Segundo lugar, quiero hablarles de algunos principios para hacer una iglesia dinámica. Una iglesia dinámica es como estos engranajes que vemos aquí, donde encajan el más grande con el mediano y con el más pequeño y comienzan a girar en armonía. Eso es, necesitamos líderes, necesitamos hombres y mujeres, equipos, talentos y dones que funcionen en armonía. Ahora, la vida de la iglesia, por ejemplo, se desarrolla a través de las células integrales. El evangelismo, el discipulado, el pastoreo, la oración, se maneja mucho mejor por las células, por las casas. A la iglesia, una iglesia de 1000 personas, cuando tiene su culto de oración, ¿saben cuánto vienen? A veces vienen 80, 90, a veces 100. Cuando llega a 100, es un milagro. Entonces, pero si a la iglesia que tiene 1000 personas le dice, vamos a tener un tiempo de oración en células, van a tener las 1000 personas, o 800 o 900, orando ese día en las células. Entonces, cuando se dice, vamos a evangelizar en el templo, traen 1 o 2, el resto no viene. Pero cuando dice, vamos a hacer una noche de evangelismo en las casas, mínimo, de si son 100 personas, por lo menos 20 personas nuevas van a invitar. Eso es mínimo, un 20%, hasta más, si es que todos quieren trabajar. El discipulado, de igual manera, en una célula, por ejemplo, a alguien que tú invitas a tu casa, comienzas a compartir la palabra, te visita, te pregunta, comienzas a orar y de pronto estás haciendo un discipulado cercano en vez de que esa persona vaya a una aula a recibir clases y hasta que se desanima en la cuarta, quinta lección y después ya no la vemos. El pastoreo es efectivo en las células, ¿no? Se le cuida, se le guía, se le enseña. Ahora, la fortaleza de una iglesia para poder ser dinámico, la iglesia necesita un buena base de líderes. La fortaleza de una iglesia es contar con un liderazgo emergente. Cuando digo emergente, son personas que están empezando recién a dar los primeros pasos en el ministerio. El hermano mayor o el líder ya más anciano que tiene mayor experiencia ve a alguien que tiene ese deseo, ese interés, ese potencial de querer servir al Señor, entonces lo va llevando a aprender, lo va involucrando a algún curso. Entonces el líder comprometido es el que comienza a mirar a un líder emergente. Así como Pablo vio a Timoteo, Bernabé vio a Juan Marcos, así es. Entonces, aquí la palabra clave es involucrar. Necesitamos ir involucrando cada vez más personas al ministerio de servicio, al liderazgo, para que vayan aprendiendo, para que se vayan formando, porque la formación no solamente es doctrinal, sino la formación también es práctica. Las personas comienzan a aprender a evangelizar, a orar, a discipular viendo a alguien. Hay algunos que no han ido a un seminario, pero miren, ustedes cuando ven sus vidas, ellos son los que han ganado más personas que alguien que ha ido a un seminario y que dice que tiene el don de evangelista. A veces alguien va a un seminario y cuando sale dice que tiene el don de evangelismo y cuando termina el seminario quiere que
los hermanos junten la gente para él vaya y les predique al grupo que han juntado los demás. Y cuando se arrepiente, y dice, esta es mi cosecha. En el cielo va a haber sorpresas. Hay personas que han estado orando por uno o dos personas y un día se convirtió por la predicación de alguien. Dios va a premiar al que estaba orando y no tanto al que le predicó, sino al que estaba orando porque Dios ha estado trabajando y Dios le ha ayudado. Entonces, necesitamos tener una buena base de líderes y para esto vamos a ir trabajando. Por ejemplo, la tercera cosa que ayuda mucho en una iglesia dinámica no solamente es las células, sino el culto de adoración. Hoy día hemos tenido un culto en Zoom, por ejemplo, que ha sido interesante de poder conocernos, de podernos ver una fecha especial, pero el domingo, por ejemplo, debe ser cuando hay culto presencial, debe ser un tiempo especial donde las personas van a celebrar la grandeza de Dios y se debe atender, se debe ofrecer un culto de tal manera que les inspire a regresar, no improvisar, no hacer algo como diciendo para pasar el tiempo, debe ser algo bien organizado. Otro punto que nosotros necesitamos entender es las células de la iglesia que conforman, que se van formando, se conforman por cercanía geográfica y por afinidad especial. Las células, por ejemplo, son más efectivos los que están viviendo más cerca. Por ejemplo, un ejemplo, la hermana Betty vive en Villa Chorrillos, ¿no? Villa Militar Chorrillos. Ahí está con su yerno, su hija, otro yerno más allá y otra hija más acá. Entonces, no es tan lejos. Entonces, si empezamos una célula ahí, por ejemplo, es probable que tengamos a la familia completa más adelante estudiando la palabra de Dios. Y, por ejemplo, va a ser muy efectivo. Y así hay muchas familias. Los campos, por ejemplo, están por Lurín. Decir a los campos que vengan hasta Pueblo Libre para orar una noche y después irse a su casa, se va a dormir en el camino, ¿no? Porque eso está lejos. Pero sí es posible que puedan empezar una célula por allá y de esa manera orar allá, compartir la palabra con sus vecinos. Entonces, eso. Eh, Algunas estadísticas que quiero mostrarles de pueblos que hemos tenido en este año 2020, hemos podido tener un promedio más o menos de 28 niños. Entre que unos entran, salen, pero más o menos hasta por ahí es la estadística. De adolescentes, un promedio de 20 que Alex ha estado reportando. A veces unos entran, otros nuevos en ese plan. Entre los jóvenes, un promedio de 15. A veces ha habido un poquito más, pero como es un grupo nuevo con la pandemia, algunos viajaron, otros cancelaron su trabajo. Después que se levanta la pandemia ya empiezan a trabajar, entonces ha habido un poquito de conflicto ahí, pero eso no es motivo para no seguir adelante. Las mujeres son la zona que más estable, que han mantenido un promedio de 30 personas, mujeres ahí semanalmente, y como siempre en toda iglesia dinámica, las mujeres llevan la ventaja, eso no es novedad, está desde de la resurrección, las mujeres fueron las primeras que llegaron a la tumba, así es que entonces, pero eso no es motivo para que los hombres no se queden atrás, estamos por la mitad, entonces tenemos un promedio de 15 varones, ha habido un poco más, pero cuando eso se levanta la cuarentena, que pueden ir a trabajar, algunos ya dicen que tengo trabajo, llego tarde, ya no se pueden conectar. Entonces, pero de vez en cuando estamos ahí buscando, porque hay más de como 25 personas de varones que tenemos en lista y estamos tratando de buscarles a cada uno de ellos. Los matrimonios
se han formado un grupo más o menos, un promedio de 30, y eso es lo que están participando. Es interesante, hay matrimonios nuevos que están participando, que no están todavía ni en varones algunos, otros no están ni en mujeres. Entonces, poquito a poco se va ganando también. Tenemos que tirar la red y la red puede coger matrimonios, varones, mujeres, en ese plan. Entonces, si hacemos una estadística de cuántas personas hemos estado atendiendo en este año, más o menos un promedio de 138. Esa es una buena cantidad para al inicio de año que nosotros atendíamos. No era la misma. Entonces, yeah. Aquí en esta foto de la derecha está el nuevo equipo ministerial. Se llama ministerial porque no todos los que estamos ahí en ese grupo son pastores formados, no tienen, no son graduados, están estudiando, trabajan. Aquí falta, por ejemplo, la foto de Nimia. La última reunión que tuvimos, Nimia tuvo que salir porque tuvo que atender a sus pequeñines, entonces no pudimos capturar la foto, pero les digo que ahí falta Nimia. Y entonces, en la escuela de liderazgo que empezamos en este año, más o menos creo que no me acuerdo el mes, pero hemos tenido un promedio de 18 personas que han estado viniendo semanal, cada 15. Primero era semanal, después ya dijeron, pastor, nos falta tiempo, mejor cada 2 semanas, ya. Entonces, ya nos hemos quedado en cada 15 días. Y me parece bien, siempre siendo flexibles. Algunos, estoy todo el día sentado en una laptop, todo el día trabajando, ya no quiero saber nada de reuniones de grupo, entonces ya está bien. Mi nueva alianza con Dios, hay un promedio de 15 alumnos estudiando este año, y entonces esperamos que de esos por lo menos 5 puedan decidir pasar por las aguas. Si no deciden, lo empujamos, ¿no? Entonces, hay un curso que se enseñó, Primera de Samuel, había 5 alumnos ahí. Y los buscadores de Dios, por ejemplo, los días miércoles, ese específicamente el día miércoles, hay un grupo en la mañana y hay un grupo en la noche. Entonces, sumando entre los dos, hacemos un promedio de 18. Ahora, pero eso es aparte de personas que se reúnen a orar. Por ejemplo, Nimia con su equipo se reúne para orar en la niñez, América se reúne para orar, en los varones tomamos tiempo para orar, a veces en los matrimonios también. Entonces, estamos así. Ya nos están pidiendo dedicatoria de bebés. Eso vamos a hacer presencialmente. Eso sí está permitido. Entonces, y lo grabamos y lo filmamos y lo pasamos. Muy bien. Sí, cuando ya haya bautismo, no sé cómo vamos a hacer, porque si se bautiza uno, el agua, me imagino, ya no lo puede usar otro. De repente va a ser un bautismo por cada uno o con jarra para cada uno. No sé. Vamos a ver, una jarra para cada uno, para que no usen la misma agua. Entonces, ahora sí, vamos a avanzar. Principios para hacer una iglesia dinámica. El pastoreo de la iglesia se hace a través de eventos, en grupos homogéneos y consejerías personales. Y hemos hablado de la vida de la iglesia, cómo camina a través de pescar en el mar profundo, no en la pecera. Pero también queremos nosotros aconsejar, orientar. Cada semana no se puede hacer siempre las reuniones de varones, de mujeres o matrimonios. ¿Por qué? Porque descuidaríamos el evangelismo a las demás personas. Entonces,
nosotros estamos repensando para este año, entonces 2021, por ejemplo, vamos a tener grupos o zonas de mujeres, de varones, de matrimonios, se van a mantener, pero lo vamos a hacer reuniones especiales como eventos para tratar temas específicos sobre cada necesidad y donde si tienes un amigo, por ahí puedes empezar a invitarle a la reunión por Zoom o presencial y de ahí lo comienzas a contactar a las células. Esos son conferencias y talleres que se va dando. Entonces, en el 2021 ya no vamos a tener semanalmente mujeres, semanalmente varones o semanalmente matrimonios, sino que vamos a dejar esto para más adelante, como voy a explicar. La Academia Bíblica de la Iglesia es un estudio sistemático. Eso es lo que vamos a implementar, donde las personas van a tener un camino por donde recorrer en cuanto a su formación bíblica. Esa es la clave para que una persona madure espiritualmente, para que la persona, una vez que madura, pueda servirle al Señor. Hay muchos que no han ido por ese camino y se han perdido, se han desviado, se han debilitado y eso no queremos. Entonces, la Academia Bíblica de la Iglesia es un estudio sistemático y los cursos son por niveles de crecimiento. Ahora, eso es lo que queremos, se llama enseñar doctrina. También las disciplinas espirituales, aquí hay un error en el tipeo, debería decir las disciplinas espirituales, es una práctica común en la iglesia con la participación de todos los líderes. Y eso es lo que queremos lograr, por ejemplo, llevar a cabo ayunos. Ayuno es una disciplina espiritual, las vigilias también, las cadenas de oración. Y eso funciona muy bien por las células, funciona muy bien por la zona, funciona a medias cuando se hace en el templo. Entonces, el templo vamos a usarlo específicamente para los domingos, para las celebraciones, para algunos eventos especiales, pero no vamos a procurar de llevar siempre la gente al templo porque eso es como pescar en la pecera. Vamos a salir a lo más profundo o a la derecha porque ahí están las personas que necesitan conocer al Señor. Entonces, algo más, el liderazgo de la iglesia, ¿cómo actúa? Mantiene una coordinación semanal con cada equipo de trabajo para evaluar y programar sus actividades. Eso se llama visión y capacitación, más conocido como VICA. Entonces, todos los que sirven en los ministerios, en las zonas, tienen su reunión de coordinación semanal. Un equipo que no coordina es un equipo que no avanza. Tiene que haber coordinación semanal. Y para ello, nosotros, por ejemplo, estamos estableciendo que los días martes son días de coordinación de ministerio. Y los otros miércoles son días para orar. Jueves, viernes, sábado son días para tener reuniones de evangelismo, de célula, y no se cruza ya con otras reuniones. No deben cruzarse las reuniones. Entonces, nosotros no podemos tener a la misma persona reunido por aquí, reunido por allá y reunido en otro horario y no puede servir. Entonces, hay un fastidio, un cansancio. Por eso es que nosotros vamos a organizarnos bonito de tal manera que no se crucen los horarios ni los ministerios para que de esa manera cada uno pueda ir pescando donde el Señor le va guiando. Entonces, eso es importante, la coordinación semanal. Todas las zonas
y los ministerios trabajan bajo la misma visión y misión, buscando lograr los mismos objetivos y metas. Para eso se hace una planificación, para eso se conversa hacia dónde queremos llegar, para eso se conversa qué es lo que queremos hacer. Así es. Muy bien, entonces, estas cosas que les estoy hablando son principios que necesitamos entender que así tenemos que trabajar para que de esta manera podamos nosotros ir avanzando. Si les dije, voy a regresar hasta más atrás, por ejemplo, les hablé del evangelismo, discipulado y pastoreo es a través de las células. La fortaleza de la iglesia es involucrar nuevos líderes. Los comprometidos involucran a los emergentes. Los cultos deben inspirar. Las células se conforman por cercanía, por afinidad. Y el pastoreo de la iglesia se hace personalmente, pero también estas zonas que se van a reunir para tocar temas específicos según cada necesidad. Enseñar la sana doctrina, es de la academia bíblica. Las disciplinas espirituales, eso se tiene. El liderazgo siempre va a estar en esa capacitación semanal, avanzando en la misma visión y recibiendo la capacitación para llevar a cabo su tarea. Y para esto siempre vamos a estar haciendo reuniones de planificación, de evaluación, para que de esta manera podamos nosotros ir entendiendo, corrigiendo cada vez mejor. Ahora, esto es bueno que nosotros podamos entender. Personas pastoreadas en una iglesia, ¿quiénes son? Una iglesia dinámica no descuida a las personas en la congregación. Por ejemplo, los niños son tomados en cuenta, los adolescentes son tomados en cuenta, los jóvenes son tomados en cuenta, los jóvenes adultos son tomados en cuenta, las mujeres son tomadas en cuenta, los varones son tomados en cuenta, los matrimonios son tomados en cuenta, los adultos mayores son tomados en cuenta. Estos grupos son las personas que conforman una iglesia local. Y como iglesia tenemos que atender a cada uno según su edad, según su necesidad. Y no podemos pasar por alto. Entonces, una iglesia dinámica hace eso. ¿Por qué dinámica? Porque cada uno está siendo atendido y cada uno está avanzando hacia la misma meta y todos comienzan a trabajar y comienza a volverse como un engranaje donde cada uno está preocupado en lo suyo y no está mirando quién tiene más o quién tiene menos, simplemente está ocupado en lo suyo. De hecho que va a haber algunos que van a decir, no, me está quitando mi líder. Yo lo invité a la iglesia, pero al final se fue. Pueden decir, ¿no? Las mujeres, su esposa vino primero a la iglesia, pero su esposa trajo a su esposo y su esposo decidió ir a matrimonios y ahora me están quitando. Eso no debemos pelear. Lo importante es que estén en la iglesia y donde ellos se sientan cómodos. Así que trabajamos para un mismo Señor en una misma visión. Criterios de apoyo o ministerios de apoyo en una iglesia dinámica. Aquí he puesto una imagen, por ejemplo, la visión primero la capta el liderazgo. Después, el cuerpo ministrante. Este es un lenguaje de crecimiento que podemos llamar, cuando aquí habla de liderazgo, habla del equipo ministerial que somos nosotros. Nosotros del equipo ministerial primero debemos captar. Y ahora, cuando tenemos la VICA, por ejemplo, en este caso, hoy día hay más personas que el equipo ministerial. Eso, algunos lo llaman el equipo de líderes o equipo de servidores o
cuerpo ministrante como este caso. Y lo tercero son los recursos que necesitamos para implementar, llevar a cabo. Y entonces para esto en la iglesia existe lo que se llama el equipo administrativo, me gusta llamarlo más equipo administrativo y equipo ministerial. Ahora, ¿cuál es la función del equipo administrativo? Eso vamos a ver más adelante. Por ejemplo, los ministerios que son de buen soporte en la iglesia, la academia bíblica, el ensamble y la cabina de sonido, ellos son claves en un culto para el domingo. El ensamble y la cabina de sonido. 3, los anfitriones y los consejeros que trabajan dando la bienvenida, atendiendo a los que toman decisiones. 4, ahora como estamos en la era de la tecnología, antes no había esto. Ahora ya es una necesidad. Antes todos venían y escuchaban el culto en vivo, en directo, y algunos traían su grabadora, lo ponían al lado del parlante y llevaban su cassette grabado de la prédica y lo pasaban. Ahora no. Ahora las personas están en distintos lugares y están escuchando. Entonces, la comunicación ya ahora es más moderna. Entonces, hay transmisiones de cultos en directo. Hay transmisiones de clases. Entonces, para eso ahora hay redes sociales como el WhatsApp, el Facebook, el YouTube. Entonces, necesitamos nosotros, aún en la misma iglesia, aprender a comunicarnos bien. Y para eso, si tenemos algo en mente en el equipo ministerial, entonces el equipo de producción se encarga de ver la manera que el domingo salga bien el culto. El equipo de producción se encarga de ver cómo, cuando vamos a hacer un evento, cómo es que la comunicación, la información, la publicidad debe caminar. El pastor no tiene tiempo para estar metido en todo esto. Un grupito pequeño tal vez, pero cuando va avanzando la iglesia, el pastor necesita estar ocupado en lo, como dice Pedro, ¿no? En la palabra, en la oración. Entonces, ahora necesitamos una secretaria que pueda ayudar con la estadística, los datos que se va dando en la iglesia. Entonces, cuando queremos algo, está todo a la mano, al día, ¿no? Entonces, todo esto se va a ir implementando, se va a ir trabajando. Al inicio nos va a costar un poco, va a ser un poquito pesado, pero vamos a llegar a esto. Lo importante es que tener una visión, el liderazgo capta la visión y los demás que están abajo también entienden, y con los recursos que se van generando llegamos a ser una iglesia saludable. Ahora, en la iglesia hay un organigrama. Eso es bueno que ustedes entiendan. Tal vez algunos no lo entienden, pero así es. En la iglesia está el pastor titular, está el equipo ministerial y está el comité administrativo. ¿Y cuál es la función? El equipo ministerial está dirigido por el pastor y el comité administrativo también. Y entonces, debajo de esto está el equipo ministerial, donde tienen, en este caso, la zona de niños, de jóvenes, y yo lo estoy llamando células familiares, zona de mujeres, de varones, de matrimonios, y más tal vez se pueda levantar un ministerio de los adultos mayores que necesitan ser atendidos en esto, ¿no? Ahora, el equipo administrativo debe entender qué dice los estatutos en cuanto a su función. Es interesante. Dice, la función del consejo administrativo es respaldar al pastor titular y al cuerpo pastoral, facilitando y priorizando la administración de los recursos para el desarrollo del plan del trabajo ministerial, porque lo administrativo tiene su razón de ser en función de la misión de la iglesia. Entonces,
la existencia del consejo administrativo o equipo ministerial o comité administrativo no es para hacer otra cabeza más, es para, como dice acá, respaldar, para facilitar. Una vez un hermano que ha sido profesor o es profesor en la universidad, que ha sido rector y ya se había convertido y llegó a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia estaba sirviendo, y entonces en una asamblea salió él elegido miembro del consejo. Y me dijo, pastor, ¿tiene los estatutos de la iglesia? Sí, le digo. ¿Puede prestarme? Sí, te presto. Llevó, después regresó, en una reunión dijo, hermanos, yo tenía una idea de lo que es ser miembro del consejo, pero ahora que he leído los estatutos, esto es nuestra función. Y sacó esto. Estamos para esto. Entonces, ya se evitan conflictos, problemas, como en muchos casos ha habido, donde el consejo pensaba que era una autoridad al lado del pastor para al mismo nivel y no entendía su función. Y como dice aquí, tiene su razón de ser en función de la misión de la iglesia. Entonces, eso es bueno que pueda entender el consejo administrativo. El equipo ministerial. Pongo aquí esta imagen de un coche donde están siendo jalados por uno y empujados por otro. Pero, ¿cuál es el problema? Que las ruedas son cuadradas y las redondas están encima del coche. Y a veces eso pasa cuando un equipo ministerial no camina en la visión que tenemos como iglesia, cuando no sabemos ponernos de acuerdo. Entonces, uno está jalando, otro empujando, pero no avanza el carro, estamos cansándonos demasiado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Entender cuál es nuestra función como equipo ministerial o como equipo pastoral. Dice, colaborar con el pastor titular en las áreas ministeriales que le encomiende y respaldarle con lealtad. 2, ministrar bajo la autoridad del pastor titular y en armonía con el equipo ministerial. 3, cumplir con las tareas pastorales que le han delegado, consultando y informando periódicamente al pastor titular. D, contribuir con un espíritu de armonía en el trabajo de equipo dentro del equipo ministerial. Y presentar su solicitud de necesidades de carácter personal o familiar al pastor titular para que éste, según sea necesario, solicite al equipo administrativo. Entonces, si el equipo administrativo y el equipo ministerial entienden hacia dónde va la iglesia y estamos todos comprometidos, no vamos a tener dificultades. Les digo por testimonio propio. Yo he tenido el privilegio en Trujillo, en la Quintana, de tener un equipo ministerial que entendía a dónde íbamos y de tener un consejo administrativo muy dispuesto a colaborar. Y entonces, a veces, hermanos, no teníamos dinero, pero por fe, con confianza en el Señor, nos metíamos a un plan así bastante desafiante, y el Señor nos guiaba, nos bendecía, ¿no? Entonces, así literalmente. Entonces, esa es la clave. El equipo administrativo y ministerial deben entender hacia dónde vamos y cuál es su función de cada uno de ellos. Y entonces, cuando pasa eso, vamos a mejorar mucho. Ahora, en Lima y en todo lugar, las iglesias dinámicas se organizan para poder trabajar. Por ejemplo, yo estaba viendo acá en Lima, buscando en estos días las zonas de Lima, cómo está zonificado Lima. Y entonces están ahí los distritos de Lima, distintos lugares. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros?
por ejemplo, si queremos nosotros trabajar bien, avanzar y cumplir nuestra misión, llevar a cabo adelante nuestro deseo de servir al Señor y ver los resultados, entonces tenemos que organizarnos geográficamente para poder trabajar. Ahora tenemos la zona de San Borja y la zona de Pueblo Libre, pero hay gente que está fuera de San Borja y fuera de Pueblo Libre. Y entonces necesitamos ubicar los límites divisorios de cada zona. Ubicar los líderes que viven en cada zona. No solamente eso, necesitamos ubicar límites divisorios de cada zona, ubicar los líderes que viven en cada zona, ubicar a los miembros, o sea, que son bautizados, que viven en cada zona, y también ubicar a los amigos, visitantes de cada zona. Entonces, este es un trabajo que va a tomar unos días para decir, mira, ¿quiénes son de Pueblo Libre? Pueblo Libre. ¿Quiénes viven en Jesús María? ¿Quiénes viven en Magdalena? ¿Quiénes viven en San Borja? ¿Quiénes viven en el Callao o San Juan del Lurigancho? No sé, pero vamos a tener que ubicar dónde están. Y de esa manera poder ahora pensar cómo trabajamos con cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué trabajar en zonas geográficas? Hacemos un evangelismo amistoso y un discipulado muy cercano. Eso es. Entonces, y no solamente es ahora ya por efectividad, que es cerca, sino también por afinidad. Ahora, hay excepciones donde alguien vive en Pueblo Libre, pero dice, no, yo tengo mi yunta, mi causa, mi chochera, mi uña y mugre que vive en San Borja y quiero ir hasta allá. Ya, eso no hay problema. No se puede encasillar que tienes que estar aquí, aquí no. Pero si yo quiero ganar más personas y quiero que las personas puedan venir a mi casa, los que viven más cerca, eso está mejor. Entonces, por ahí tengo que pensar. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. Ubicar a las personas geográficamente. Dos, ¿qué más? ¿Por qué hacemos este trabajo, mis hermanos? En la Biblia hay respuestas. Dice, ¿qué dice la Biblia sobre ese trabajo geográfico? ¿Ya? Jesús habló de la oveja perdida. Dejó a un lado las 99 y se fue a buscar lo que estaba perdido. Ahora, cuando uno lee Nehemías, eso vamos a ver en unas semanas, capítulo 3, por ejemplo, los judíos reconstruyeron la parte del muro que les correspondía a cada tribu, cada familia. Aquí un ejemplo nada más. Dice, Eliasab se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la parte de las ovejas. Esa fue su parte. Podríamos decir que fue Jesús María. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena. Es otro lugar, otra familia. La puerta vieja la prepararon Joiada. Es otro trabajo, otra familia. Entonces ya ahí vamos viendo cómo es que la reconstrucción de los muros de Jerusalén no fueron así en filita y unos han ido ordenando. No, cada uno empezó en su parte y al final terminaron de reconstruir el muro porque cada uno trabajó en su lugar. Ahora, otro ejemplo más. Los discípulos fueron instruidos a dar prioridad a algunas personas. En Mateo 10, 5 y 6 dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y más adelante, ya cuando todo estaba consumado, ahora sí ya estaban preparados, entonces le dice, vayan por todo el mundo. Pero el Señor Jesús ya le estaba enseñando que deben priorizar a qué personas van a llegar. Y, por ejemplo, hacer un trabajo geográfico ayuda a llegar a las personas que queremos ganar con Cristo. En tercer lugar, los discípulos debían avanzar geográficamente. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, si queremos nosotros encontrar algunas evidencias bíblicas, la reconstrucción del muro se logró porque cada uno hizo su trabajo. El Señor Jesús preparó a sus discípulos y los discípulos ganaron experiencia cuando fueron específicamente a ciertas personas que Él les había mandado. Y al final le dijo, ¿cómo van a avanzar? Desde Jerusalén hasta Samaria. Ahora, algunos dicen, vas trabajando en Jerusalén, también vas trabajando en Samaria, vas trabajando en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, todo eso puede pasar porque las personas se van moviendo y el que se mueve lleva el evangelio. Así es, lleva el evangelio. Entonces, nosotros, si nos vamos moviendo, vamos llevando el evangelio. Un ejemplo, de nuevo voy a citar a la hermana Betty. La hermana Betty vivía en Trujillo, llevó un tiempo a su hija a Trujillo para conocer algo del evangelio. Ahora vino a Lima y ahora el evangelio está llegando a su yerno. Entonces poco a poco va llegando donde ella va, lleva el evangelio y eso es lo que tenemos que hacer. Algunos se fueron a Estados Unidos, llevaron el evangelio. Me decía Liliana la vez pasada que se fue a Estados Unidos y estaba conversando que en su familia para que reciban a Cristo. Así tenemos que hacer. Entonces, Pedro y Pablo, cada uno sabían cuáles eran las personas a alcanzar. Dice Pablo escribiendo a Gálatas, en Gálatas 2:7, que lo hemos estudiado, dice, al ver que se me había encomendado el evangelio a lo de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a lo de la circuncisión. Eso es lo que hemos conversado con el pastor Miguel la vez pasada. El pastor Miguel tiene una carga, un llamado para, podríamos decir, poniendo como comparación de la circuncisión y la incircuncisión, podríamos llamar a los chinos los circuncisos y los incircuncisos a los peruanos o al revés. Pero lo cierto es que necesitamos llegar al evangelio. Hoy día me decía el pastor Miguel, por ejemplo, hemos tenido la primera vez reunión solo chino y ha habido como 100 personas. Eso es bonito. Entonces, ha habido una reunión por primera vez así, solo castellano, y ha habido un buen grupo de personas también hoy día. No sabemos, no sé cuánto exactamente, pero ha sido bonito ver esto, ¿no? Entonces, y eso que no se han conectado todos, porque si hubieran conectado todos, entonces hubiera habido más. Entonces, ahora, lo del grupo de habla hispana son hijos de chinos que se conocen como los tusanes. Son peruanos, son americanos, de todo lugar. Entonces, que hablan español y les es más fácil entender el mensaje del evangelio en español. Ahí estamos nosotros. Ahí estoy yo, para eso he venido a la iglesia. Y todo el que habla chino, entonces, el pastor Miguel con su equipo de hermanos que hablan el idioma, que escriben, leen, y ellos van a ir avanzando. Y lo que vamos a hacer es simplemente ponernos de acuerdo, mirar bien hacia adelante y para poder trabajar con más efectividad. Muy bien, quiero pasar a otro punto ahora. Por ejemplo, las zonas de Lima.
Lima tiene Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Lima Moderna, Lima Centro y Callao. He tratado de ubicar así cardinalmente a los 4 puntos. Me ha sido un poco difícil porque lo ubican Lima Centro, Moderna y Callao. Ahora, por ejemplo, hablaba con el pastor Miguel la vez pasada, le decía, tiene que haber una vía de división para poder marcar los linderos. Y normalmente los linderos para poder trabajar en zonas son las avenidas principales. En este caso, por ejemplo, Vía Expresa, Tacna, Venezuela, México, son avenidas que pueden ayudarnos a centrarnos en zonas como este, sur, oeste o norte. Entonces, pero la Vía Expresa avanza y de ahí se puede coger Tacna y entonces separar derecha, izquierda. Ahora, la zona de San Borja, por ejemplo, tiene más territorio porque la zona de oeste de Jesús María, el mar está más cerca. La zona de sur tiene más territorio que se va hasta Lurín. Entonces, necesitamos ir viendo. Por ejemplo, si hacemos esto, separamos desde... entonces, si separamos, por ejemplo, creo que es este creo que es México. Entonces, si separamos esto, por ejemplo, puede llegar a más o menos, esta es la separación para la zona este. Y Venezuela está por acá, por arriba. Entonces, no aparece ahí. Entonces, pero, y eso sería la zona, a ver, ¿dónde está Venezuela? Por ahí debe estar, ya. Pero eso es relativo ahorita. Solamente quiero decirles que esta vía expresa es un buen punto para marcar y decir, mira, ve, de la vía expresa para la derecha, de la vía expresa para la izquierda, entonces esas son las zonas divisorias, vamos a decir, la línea principal. Entonces, San Borja puede trabajar con una zona y la zona este puede trabajar con otra zona. Ahora, por ejemplo, en Pueblo Libre he recortado el mapa y aquí sí aparece, por ejemplo, este es Venezuela, que agarra desde el Callao, viene por Arica y llega hasta la vía expresa. Entonces, eso sería la zona de Pueblo Libre. Y si hablamos de la iglesia está acá en esta Paraguas. Ahí está la iglesia de la Avenida Brasil, la cuadra 28. Y entonces estaría por vía expresa, Arica y Venezuela. Podríamos llamarlo eso la zona oeste. Y la que va más allá, pasando Venezuela, de Tacna, separando para allá, eso podría ser la zona norte y ubicar a personas en ese lugar. Ahora, por ejemplo, en San Borja, he achicado aquí el mapa, entonces aquí está la vía expresa. Entonces, y por ahí está México, que está tapado por aquí, y sale por circunvalación y tiene todo un territorio que puede trabajar la zona sur de San Borja. Ahora, la zona norte, la zona este, todavía es un poco raro. ¿Por qué? Porque los locales que tenemos están en la zona sur y en la zona oeste. Pero nosotros necesitamos identificar a las personas que están en la zona norte de Venezuela para allá con Arica y Tacna. En la zona este, de que está entre Tacna, México, Nicolás Ayllón. Necesitamos ubicar a las personas que han visitado la iglesia, personas que están yendo
o familiares. Entonces, y como vamos a generar células familiares, entonces se va a empezar a levantar una célula familiar por esos lugares. No debemos perder a ninguno. Entonces, el hermano Jorge Torres vive por Campoy, creo. Entonces, él abre una célula familiar y atiende y puede abrir 2 células o 3 células y entonces sigue avanzando. Ahora, uno de ellos, de los que gana, podrán ir a San Borja, otros tal vez por ahí a una iglesia más cerca, pero tenemos que ir evangelizando donde el Señor nos pone. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a lograr esto, por ejemplo? Ya hablamos desde zonas geográficas en primer lugar, entonces dividimos en 4 zonas, zona oeste, zona sur, zona este y zona norte. Ahora, en cada zona tenemos que abrir células. ¿Y cómo se abren las células? Entonces, aquí hay algunos pasos para abrir las células familiares o casas misioneras. En algunos casos lo llaman centro de evangelismo, otros lo llaman, dice, no, para que sea célula tiene que tener un miembro convertido, un líder y sus ayudantes. Ese es algo de ponernos de acuerdo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ubicar o grupos de amistad, me dice mi esposa. ¿También? Entonces, pasos para abrir células familiares, casa misionera o grupos de amistad. Ubicar a los miembros de la iglesia que desean prestar su casa, aquí es importante, para extender el reino. Eso. Aquí es importante que el dueño de casa, un miembro de la iglesia, diga, yo quiero prestar mi casa, así como un señor prestó su burro para que el Señor suba sobre su burro y entra a Jerusalén. Entonces, es como que los discípulos le dijeron, ¿qué haces con mi burro? Y los discípulos dijeron, el Señor lo necesita. Y entonces el dueño de casa debe llegar a entender un día que el Señor necesita su casa. Y entonces cuando alguien dice, yo esta casa la he construido para hacer mis reuniones, mi fiesta, mi cumpleaños, mi celebración, ahora que conozco al Señor, mi casa es del Señor. Así cuando yo voy hacia algunas casas y alguna persona me dice, esta casa es del Señor, hermano, te tomo la palabra y el Señor lo ha escuchado. Así que de aquí en adelante, aquí va a haber una célula. Amén, me dicen, amén. Y así se ha abierto muchas células. Y entonces, es importante ubicar a los miembros de la iglesia que desean prestar su casa para extender el reino de Dios. Eso se puede hacer una convocatoria, se puede hacer una invitación, pero normalmente como ya estamos trabajando en zonas, se puede preguntar y de pronto dicen, hay 20 casas que quieren abrirse. Y se puede empezar con las 20 si gusta. Entonces, así es. Segundo lugar, una vez que alguien dice, yo quiero abrir mi casa, hay que asignar a una persona para ir a evangelizar a los integrantes de la familia. Como en este caso estoy poniendo Hechos 8:26, donde a Felipe le mandan a evangelizar a una persona que estaba sobre un carro. Ahora, en Hechos 16, 14, 15, encontramos ahí a Lidia, donde Pablo va a predicar y dice, si el Señor verdaderamente ha venido, entonces quiero que vayas a mi casa. La mujer ahora estaba dispuesto a abrir su casa y Pablo fue, predicó en su casa y toda su familia se convirtieron. Eso pasó en Hechos 26, predicó a un funcionario y este llegó. Ahora, la tercera cosa que necesitamos entender es que no solamente decir yo abro mi casa. La casa es muy importante. Necesitamos una persona que vaya a apoyar a ese lugar. Y un tercer lugar es que el que abre su casa debe asumir un compromiso y también el que va a servir a esa casa. Comprometer al anfitrión de la casa para disponer un espacio y para invitar a sus amigos a su casa.
yo puedo invitar a mis amigos a mi casa, pero no puedo invitar a mis amigos a tu casa. Por eso es importante entender, el que abre su casa, invita a sus amigos a su casa. Prepara el espacio, invita a sus amigos y entonces alguien va a compartir la palabra de Dios. No tiene que hacer un mensaje así de arrepiéntete, pecador, no. Es un evangelismo amistoso. Oran por unos por otros, se preocupan, toman un cafecito, leen la palabra, oran y poco a poco el otro va preguntando y al final termina entregando su vida a Jesús. Es algo que no se tiene que presionar, es algo paso a paso. Y otro punto más importante aquí es preparar a los nuevos convertidos para liderar una célula. Es como en Hechos 8:14 encontramos Pedro y Juan se van a preparar a los que Felipe había evangelizado. Entonces nosotros necesitamos, y aquí como en este símbolo, oikos significa casa. Ahora, el dueño de casa tiene amigos, tiene vecinos, tiene compañeros de trabajo, tiene contacto con la escuela, otras personas que conocen, parientes, y todos ellos pueden llegar a su casa. Entonces, importante es eso, los pasos para abrir la célula, ubicar al miembro, al dueño de la casa que quiera prestar para extender el reino, ubicar o asignar a un líder para ir a cuidar su lugar, y el compromiso del dueño de la casa para parar la casa e invitar a sus amigos. Y lo otro es preparar a los nuevos convertidos. ¿Por qué trabajar por medio de las células? Como dije hace un momento, cercanía, afinidad, oportunidad, actividad. Eso es lo que nosotros necesitamos. Avanzar. Qué lindo es envejecer, pero viendo a la familia crecer. Me salió rima. Qué lindo es envejecer, pero viendo a la familia crecer. Estrategia. Algunas estrategias que debemos usar para evangelizar en las células. Este es un círculo que lo sacó Rick Warren y muchos lo comparten. Número 1, por ejemplo, habla que las personas deben conocer a Cristo y se hacen miembros en la iglesia. Después de conocer a Cristo, comienzan a crecer. Eso es en la academia bíblica. Y una vez que crecen, ahora estas personas se edifican, llegan a madurar y estas personas comienzan a servir. Y en ese tiempo se equipan, se preparan en un seminario o lo que sea y al final salen como misioneros. Pero nosotros vamos a pensar casi parecido en esto. Por ejemplo, nosotros necesitamos trabajar en las casas 3 reuniones mensuales. Reunión semanal en casa 3 veces al mes. Para darle una semana de respiro al dueño de casa. Así es. ¿Por qué? Porque este es un trabajo de semana tras semana. Llega un momento que algunas personas quieren un respiro. Entonces, necesitamos trabajar 3 semanas seguidas y una semana que va a ser. La cuarta semana hacemos una reunión zonal donde se trabaja el jueves, como hacían las mujeres, se reúnen los jueves, no se cruza con los varones. El viernes se reúnen los varones, no se cruza con las mujeres. El sábado se reúnen los matrimonios, no se cruza ni con mujeres ni con varones. Entonces, la cuarta semana, el dueño de casa no tiene que preocuparse por arreglar la casa. No tiene que preocuparse y el líder de célula tampoco por estar preparándose con su tema para esa semana. ¿Por qué? Porque ahí los pastores van a estar dando el tema en la reunión de zona, donde queremos tener a todas las mujeres de toda la zona.
debemos tener a todos los varones el día posible y el viernes a la mayoría de los matrimonios. De esa manera le vamos asistiendo, aconsejando, pastoreando de acuerdo a su necesidad. Porque las reuniones en casa no se pueden tocar temas específicamente para mujeres o para varones o para matrimonios porque hay gente mixta. Reunión de coordinación semanal con el liderazgo. Eso es lo que hablaba hace un momento. Eso se llama la bica chica. Por ejemplo, si existe la zona de células, entonces hay dueños de casa, el líder de la célula, entonces de toda la zona se reúnen para coordinar el trabajo y ahí debe estar el pastor de la zona coordinando. Más adelante esto va creciendo. Entonces, puede haber un día, podemos llegar un día a tener, no sé, 20 o 30 células. Entonces, se subdivide las zonas para que ya una persona se haga cargo de una zona, de subzona, y de esa manera van teniendo reuniones en grupos más pequeños y puedan coordinar mejor. Entonces, eso sí es clave, la reunión de coordinación semanal. Por eso hemos dicho que son los martes. Reunión de capacitación. Esto es muy importante. Quincenal con todos los líderes. Eso se llama la Vica Grande. Escuela de liderazgo, como lo estamos llamando ahora. Entonces, cada 15 días, todos los líderes de toda la zona, ahí como ahora estamos aprendiendo, capacitándonos. Y el pastor ahí tiene que estar de cabeza. Aunque sea del cementerio, tiene que regresar, pero tiene que estar ahí capacitando a su liderazgo. Entonces, ahora lo estamos haciendo domingos, pero eso vamos a ir evaluando qué día, qué fecha es mejor, donde todos puedan estar. Como es cada 15 días, se puede coordinar. Cuarto, entregar dinámica del domingo para compartir en célula. ¿Qué es esto? Por ejemplo, algunos van a decir, pastor, pero yo no me siento preparado para predicar en la célula. No se preocupe, hermano, no se preocupe, hermana, le vamos a decir. El domingo usted preocúpese de escuchar bien el culto. Preocúpese de escuchar bien el culto. Haga sus anotaciones. Y para el día de la célula, usted va a recibir una dinámica ya preparado con preguntas y simplemente usted va a seguir las preguntas de tal manera que en la célula puedan conversar. Y esto es muy efectivo para cada uno de las personas. Ya. Mi esposa me dice, se puede variar. Hay un curso que se llama Vida Abundante, que es más sencillo que mi nueva alianza con Dios. Es más práctico. Reciben, van llenando. Eso es del mismo material de ETE, que vamos a hablar más adelante. Eso es un material muy interesante para que desarrollen y conversen. Para enseñar, cualquiera puede enseñar eso, es muy fácil. Entonces, eso puede ser. Entonces, el domingo, por ejemplo, yo predico. O predica Yuri, o predica el pastor Miguel, cualquiera. Ese día, el pastor que predica se encarga de hacer una dinámica con preguntas, no un sermón, un nuevo sermón, simplemente para hacerle pensar a los hermanos que van leyendo, porque algunos no han ido al culto. Algunos se han dormido en el culto tal vez. O entonces, para hacerles pensar, vuelven a leer el pasaje y hacen algunas preguntas y de alguna manera hacen leer la Biblia y comienza a compartir cada uno su experiencia, su comprensión y simplemente el líder les va guiando en la dinámica y a veces se vuelve tan interesante la conversa que se va la hora y dicen, ahí quedamos y ya no vamos a seguir más. Las células no deben durar más de hora y media. Muchas personas, por ejemplo, ya no querían ir a célula porque el pastor se metía en así como Sagasti cuando estaba en su charla el otro día. Entonces, los ministros estaban cabeceando. Así está en algunas células, especialmente si es en la noche.
que han trabajado todo el día. Peor si es taxista. Ni bien llega, va a querer cerrar el ojo. Entonces, entonces, por eso se necesita hacer una célula bastante dinámica, no muy largo, para que de esa manera podamos aprovechar. Hoy yo tengo con ustedes 2 horas, y a ver qué hora es. 5:22. Entonces, ya voy a ir acabando, mi hermano. Paciencia, paciencia, ¿ya? Entonces, y eso es lo que vamos a hacer, proveerles con dinámicas para que puedan avanzar. Hacer eventos de evangelismo y de compañerismo para conectarse con la iglesia. Eso es importante, mis hermanos. Entonces, por ejemplo, las zonas de mujeres pueden hacer un evento de evangelismo, varones también. O las células familiares también podemos hacer eventos de evangelismo. Evento es algo que se hace en un solo día. Y de ahí es el proceso de seguimiento, de hacer eventos para conectarnos con la iglesia. Es importante, a la célula comienza a llegar gente nueva. Yo en grupo de varones tengo gente nueva, pero que no vienen, no pueden entrar todavía a los cultos que tenemos por Zoom. ¿Por qué? Porque todavía no se identifican. Todavía están ahí medio sospechosos mirando de lejos. Pero poco a poco van a llegar. Entonces, eso no hay preocupación. Involucrar a cursos de la Academia Bíblica. Entonces, la gente de la célula, yo tengo que llevarlo a conectarse con la iglesia. A la gente de la célula tengo que ir llevándole a cursos de la Academia Bíblica. Pautas que ayudan a hacer una iglesia dinámica. ¿Se acuerdan del carro con ruedas cuadradas? Ahora ya se dieron cuenta, cambiaron las ruedas cuadradas por las redondas. Y ahora el carro comienza a avanzar. El que jalaba está sobre el carro y el que empujaba también está sobre el carro. Y entonces ahora el viento les está guiando. Y eso es lo que hace la efectividad de una iglesia dinámica. El Espíritu Santo comienza a guiar a la iglesia. Ahora, todos los miembros y los líderes de la iglesia están identificados. Eso, en una iglesia dinámica, todos están identificados. 2, todos los líderes comprenden y se comprometen con la visión de la iglesia. Eso es importante. El que no se compromete, entonces no cumple las condiciones para estar en el equipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque ya, el que no ayuda, como dice, estorba, ¿no? Entonces, y nosotros necesitamos tener gente que colabora. Jesús quiere eso. Así es. Todos los miembros están enterados y identificados con los eventos de la iglesia. Aquí es clave, por ejemplo, el Ministerio de Comunicación. Todos deben estar enterados por todos los medios que existe un evento a tal hora. Nadie puede decir, no sabía nada. Tiene que verse la forma que todos estén enterados. Toda la iglesia sabe hacia dónde vamos y qué es lo que debemos hacer. Hasta el nuevo, el que recién empieza, sabe hacia dónde vamos, qué es lo que debemos hacer. Entonces nosotros debemos tener una frase que siempre nos haga recordar lo que vamos a hacer. Por ahora les dije, estamos en ese proceso de salir de una iglesia tradicional a una iglesia celular. La bendición de la célula, mis hermanos, es hermoso. Ver tantas familias conocer a Cristo, tantas personas amar al Señor, adorar, y matrimonios que se restauran. Y aquí encontré este dibujo, me gustó cuando dice Zaqueo. A Zaqueo le dijo el Señor, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y sería lindo tomar ese versículo para que un día cuando se abran las células pueda haber ahí impreso una página o cómo se llama, una imagen que diga, hoy ha llegado la salvación a esta casa, y que las personas que puedan vivir en esa casa puedan decir, somos salvos por el Señor Jesús. Cronograma de actividades. Enero, vamos a ubicación de casas y liderazgo para las células. Inicio de una serie, y la serie que vamos a predicar durante todo el año es Conociendo al Maestro. Esa serie es
a conocer la vida y el ministerio del Señor Jesús. Cómo el Señor Jesús empezó su ministerio, porque ahora estamos hablando de su nacimiento, pero cuando ya vamos a Lucas, encontramos al Señor Jesús entrando al ministerio después de la muerte de Juan el Bautista. Y entonces desde ahí vamos a empezar, y como se estudia en ETE, se habla del año de la popularidad. Y entonces eso hay mucho que aprender. Tenemos que aprender de Jesús, cómo oraba, cómo evangelizaba, cómo visitaba, cómo enseñaba. Entonces, todo lo que él ha hecho tenemos que aprender, porque somos la iglesia de Jesucristo. Mientras más conocemos a Cristo, más vamos a poder servirle a él. En febrero, inicio de un ciclo de capacitación en 3 niveles de la Academia Bíblica. Mi nueva alianza con Dios o vida abundante, eso vamos a ver. Vamos a empezar un programa de ETE. ETE es un programa que ayuda a una formación un poco más ordenada en cuanto a la preparación para poder servir liderando una célula, o aún este programa ha sido preparado para personas que necesitaban ir como pastores a un pueblito donde no había seminarios, entonces estudiaban a distancia. Y los cursos van a ser trimestrales. Este es un programa de 2 años, son 5 libros, y vamos a inscribir quienes pueden llevar y vamos a ver los horarios, porque las reuniones de mínimo son 2 horas. 2 horas por toda la peña que se desarrolla. Y también en febrero queremos ya tener los cultos presenciales. Esperamos que para esa fecha ya podamos ir avanzando o ya se haya podido con los papeles. Les digo que ya ayer el arquitecto empezó ya a hacer todos los cálculos de los planos, entonces y el electricista también, a levantar toda la información de tal manera que en una semana ya puedan tener ellos terminando los planos, y en los primeros días de enero presentar el proyecto a registros públicos para ver qué observaciones hacen y presentando. Y en marzo queremos tener el retiro del liderazgo, evaluación del ministerio y un primer evento evangelístico. Eso todavía vamos a ir pensando cómo lo vamos a hacer, pero esto es el cronograma de actividades que vamos a tener. Muy bien, mis hermanos, quiero terminar mi parte en este momento con cada uno de ustedes.